y sutiles. El número de niñas cristianas y de otras religiones minoritarias secuestradas, maltratadas y obligadas a convertirse al Islam, a menudo con el apoyo de los tribunales, va en aumento. Las iglesias que se dedican a evangelización van disminuyendo. Todos los cristianos sufren discriminación institucionalizada. Con esto, mis hermanos, luego nos queda Sudán, Irán y Afganistán, pero de estos hemos venido hablando. Pero también, hermanos, tocamos un tema que, como yo les dije, y no me da miedo aceptarlo, yo no soy infalible, ni mucho menos, ¿verdad? Ni pretendo serlo, por dicha y gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí quiero hablarles sobre una diferencia que hay entre los musulmanes y los islamistas. Ahora, yo les quiero decir que esto yo he tenido que investigarlo para poder hacerlo. Entonces voy a leerles un poquito sobre lo que he investigado. Datos generales religiosos y políticos para explicar las persecuciones en algunas regiones del mundo. Mucho de lo que habíamos visto en rojo está caracterizado en esto que estamos hablando. Para entender un poco este tema debemos hablar de algunas corrientes culturales, políticas y sociales que intervienen en este asunto. De inicio es bueno establecer que no todas las persecuciones son por motivos religiosos. No solo a los cristianos se les persigue, sino que hay otros intereses también. Algunas persecuciones son por asuntos políticos, por asuntos económicos, por asuntos de tierra y por asuntos de cuidar las castas en el sector de África, ¿verdad? Entonces, hay muchos. En asuntos religiosos, solo hablaremos de los musulmanes, para poder diferenciar entre lo que son los musulmanes y de los que voy a hablar ahorita. Los musulmanes, en términos generales, la definición de la palabra musulmán viene del árabe musin o muslin, que significa el que se somete o el que se entrega a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra musulmán, el que se somete o se entrega a Dios. Esta palabra está directamente relacionada con el concepto del Islam, que Islam significa sumisión a Dios. Entonces, todos los musulmanes tienen que ver un poco con el Islam, o todos los islamistas tienen que ver con los musulmanes. Solo en definición nos habla de la misma palabra. Por lo tanto, un musulmán es alguien que practica la religión del Islam y se somete incondicionalmente a la voluntad de Alá. Un musulmán es toda persona que profesa la religión del Islam y cree en Alá, quien es su Dios, y en su profeta, que es Mahoma. Ahora, Mahoma está por encima de Dios. Usted puede hablar de Dios lo que usted quiera, pero de Mahoma, hasta ahí usted puede llegar con respecto a esto. Ahora, un musulmán entonces es toda persona, y estas personas siguen 5 pilares del Islam, que son los siguientes: profesión de fe, o sea, aceptan el islamismo; oración, ayuno, limosna y peregrinación a la Meca. Estos son los 5 puntos fundamentales del islamismo o de los musulmanes. Ser musulmán no implica ninguna postura política específica. Repito, ser musulmán no significa o no está poniendo alguna postura política específica. Hay musulmanes moderados, hay conservadores, hay liberales y hay extremistas.
Entonces no podemos meterlos a todos en un saco, como tampoco nos gustaría que nos metan a todos los cristianos en un saco, ¿cierto? Sino que hay que ver qué tipo de cristiano estamos hablando. Entonces, mis hermanos, en resumen, un musulmán es un creyente del Islam, una identidad religiosa. Pero ahora vamos a hablar un poquito del islamista o del Islam. La palabra Islam, como ya vimos, proviene del árabe y transmite los conceptos de paz, sumisión y plenitud. Los conceptos, no se enoje conmigo, todavía no. Los conceptos, en su significado religioso, ¿ok? Se traduce como sumisión a la voluntad de Alá y por extensión estar en paz con Alá. Eso es el objetivo de todo islamista. Un islamista es una persona o movimiento político que busca que la religión islámica gobierne la sociedad y el Estado en total. O sea, ellos no creen lo que creemos nosotros, que la religión es totalmente ajena al Estado. No queremos ser parte, aunque el Estado nos invite a ser parte. No, son dos cosas aparte. Los islamistas eso es lo que buscan. A través del poder y a través del gobierno poder dominar. Entonces, en lo político se puede manifestar en formas pacíficas como partidos políticos islamistas o en formas violentas como estamos acostumbrados a verlo. En forma violentas en grupos yihadistas como el Al-Qaeda o ISIS. No todos los islamistas son terroristas, pero todos los grupos yihadistas son islamistas. Repito, no todos los islamistas son terroristas, pero todos los grupos yihadistas son islamistas. En resumen, islamista es una persona o grupo que quiere imponer la ley islámica o la Sharia como sistema político y social. En una frase podemos decir lo siguiente: todos los islamistas son musulmanes, pero no todos los musulmanes son islamistas. El papel del Islam en muchos países, la mayoría musulmana, los movimientos islamistas radicales, tales como el Boko, como el Harán, como el Shabbat, como ISIS o Al-Qaeda, han sido responsables directos de ataques, secuestros, asesinatos y desplazamientos de comunidades cristianas y otras comunidades, no solo cristianas. Estos grupos ven a los cristianos y también a los musulmanes moderados, chiistas y yazidíes, etcétera, como enemigos de su interpretación extrema del Islam. Ellos a la fuerza quieren imponerse. Entonces, cuando se topan con musulmanes que son moderados, también se convierten en sus enemigos. Por eso es que decimos que las persecuciones no son únicas y exclusivamente a los cristianos, todos los que se oponen a este pensamiento. Las religiones más afectadas son, por ejemplo, en África subsahariana, Nigeria, Somalia, Mali, República Centroafricana, en el Oriente Medio, Irak, Siria, Egipto, en Asia meridional, Pakistán y Afganistán. En estos lugares la persecución proviene directamente del islamismo radical, porque están entrando a estos países. ¿Recuerdan lo que nos decía la hermana Siria la semana pasada? Que en Irak les cayó el islamismo. De esto estamos hablando, estos movimientos radicales que han hecho todos estos trabajos. Pero no son los únicos responsables de estas persecuciones tan duras. Existen otras fuentes de persecución contra los cristianos, como los regímenes autoritarios o comunistas, como en el caso de Corea del Norte, China, Eritrea, donde las persecuciones es política e ideológica y no religiosa. Pero obviamente
cristianos también van siendo perseguidos también dentro de estas corrientes. El nacionalismo religioso no islámico, como el hinduismo radical en India, budismo radical en Myanmar y Sri Lanka, en estos países la motivación no es islámica sino política y nacionalista. Según un informe de la organización Puertas Abiertas y de la organización Ayuda a las Iglesias Necesitadas, según estas dos organizaciones, más del 70% de los casos graves de persecución religiosa contra los cristianos ocurren en países donde el Islam radical tiene presencia o influencia política. Pero los casos más extremos de reprensión sistemática, como el de Corea del Norte, se dan bajo dictaduras totalitarias y no religiosas, sino políticas. En resumen, los islamistas radicales son una de las principales, quizás la principal causa actuales de persecución a cristianos en el mundo. También existen persecuciones políticas, comunistas y nacionalistas. Ellos tienen un libro sagrado. ¿Cómo se llama el libro sagrado de ellos? El Corán. Y en el Corán, como también estuvimos viendo, mis hermanos, el Corán, ningún musulmán acepta el Corán que no sea en árabe. Todo el que, según ellos, quiera estudiar el Corán, necesita primero aprender árabe para poder tener las herramientas para poder estudiar el Corán. Esta es la posición de los musulmanes. Sin embargo, ya existen traducciones del Corán a diferentes idiomas. Y dentro de estas traducciones existen unos versículos que son los que los radicales toman e interpretan a su conveniencia para eliminar, o con esto, no a los cristianos, sino a los infieles. Y los infieles no necesariamente son cristianos, pueden ser musulmanes que son centrados, ya eso para ellos es un infiel. Pero por supuesto que incluye a los cristianos. Y ellos le llaman el surá o sura, ¿ok? Y voy a leerles el surá, el 2, el 190 al 193. Dice de lo siguiente: habla de combatir a quienes os combaten y matadlos donde los encontréis. Eso es lo que dice el Corán. Ahora, en el contexto de expulsión y de persecución, en esto entonces, hermanos, es donde empezamos a ver cómo lo quiere interpretar un islamista radical y un musulmán conservador. Porque un musulmán conservador dice, bueno, eso es en caso de que nos persigan. Entonces se tiene esto. Pero un islamista radical lo toma y dice, esta es la prueba de nuestro libro sagrado que nos manda a matar a los infieles. ¿Ok? También está Surá 2, el 191, dice, malditos donde los encontréis. Matadlos donde los encontréis. Ahora, este versículo hay interpretaciones, vuelvo otra vez, que los radicales los interpretan de una sola vez, hay que matar a los infieles, y los conservadores piensan o indican que este versículo está hablando en caso extremo de lucha. Luego, Surá 9:5, a veces llamado el verso de la espada. Dice lo siguiente, dice algo como, cuando hayan pasado los meses sagrados, matad a los politeístas donde quierais. Otra vez,
Un islamista extremista lo va a tomar casi que como un mandato. Un musulmán conservador lo va a interpretar de otra manera. El 929, que según dice, vamos a ver, en cuanto a la sumisión política, está hablando habla de combatir a todos los infieles que no quieran someterse políticamente. Sin embargo, otros lo toman de que hay que someterlos a espada. Cada uno lo va interpretando de acuerdo a lo que quiera. Y por último, voy a leerles el 47:4. Cuando os encontréis con quienes no creen, golpead sus cuellos. Luego, cuando los hayáis dominado, atad firmemente a los prisioneros. Después, o bien darles la libertad por gracia o mediante rescate hasta que la guerra termine. Vuelvo y repito, si es un islamista radical, entonces en base a esto va a pedir colaboración económica para devolver a quien secuestró, y un musulmán centrado, conservador, dice que eso es en caso de guerras. Termino con esto. Hay entonces diferentes tipos de interpretaciones en este libro. Interpretación tradicional. La mayoría de los comentaristas musulmanes clásicos y muchos eruditos contemporáneos sostienen que esos versos tratan situaciones de guerra o injusticia. La interpretación tradicional. Pero existe la interpretación extremista. La interpretación extremista de estos mismos versículos, grupos radicales seleccionan y leen ciertos versos fuera de su contexto histórico y exegético para legitimar la violencia y así matar a todo el que se ponga por el frente. Esta es una interpretación extremista. Pero también existe la interpretación política. Movimientos islamistas políticos pueden interpretar algunos pasajes como base para normas legales y políticas. También, lamentablemente, como una excusa religiosa para eliminar a los infieles. Entonces, mis hermanos, no es tan fácil como decir quiénes son buenos y quiénes son malos. No es para que cuando vemos a una mujer que por su cultura se tapa absolutamente todo, o nos diga que es musulmán, la cataloguemos como una persona violenta, como una persona grosera, como una persona grotesca. No, tenemos que ser sabios. Y de todas maneras lo vimos en el estudio pasado, Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Y si son amigos, les amamos igual. Y si son enemigos, también les amamos. Muy bien, habíamos quedado la semana pasada rápidamente que el fruto de la persecución, si bendecimos a los que nos persiguen, estamos obedeciendo a Dios. Quedamos en el segundo punto. Si dejamos la venganza a Dios, entonces estamos confiando en Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, si alguien me lo quiere leer, por favor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Amén, mi hermanita. Bueno, creí que le iba a leer. Vamos a ver, bueno, si no lo leo yo, dice: mía es la venganza, yo la retribución, y a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Entonces, mía es la venganza. También en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice
el Señor. Y en Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, hermanos, nuestra vida está en las manos del Señor y Él tiene el panorama completo. Él se va a encargar de poder ver lo que nos está pasando. Dios ve todo lo que estamos pasando, aún los casos más dramáticos, como lo estamos viendo en estas clases, casos impresionantes. Dios tiene el control de absolutamente todo. Segunda de Corintios 1:5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué lindo, ¿verdad? El poder recibir esa consolación de Cristo. Claro, vamos a recibir también persecución, pero vamos a ser consolados por Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa lo que nosotros estamos viviendo aquí. Como les dije, mis hermanos, nosotros no podemos compararnos con las persecuciones que se están dando en diferentes lados del mundo hoy mismo. Pero si tenemos aflicciones, bueno, también Dios nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, si dejamos la venganza a Dios, estamos confiando en nuestro Dios. Amén. Mis hermanos, vamos a seguir con la última clase para correr el final de esta historia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que lo leímos ahora, la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días no son literales, sino que era por un corto tiempo, lo que quiere explicar, una persecución por poco tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La persecución pasa y Dios nos va a fortalecer y perfeccionar en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Primera de Pedro 5:10 dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Sí, mi hermano. Si mi hermano me ayuda con el micrófono. Yo sé que mi hermano no necesita micrófono, pero es para que no quede ahí un vacío en la transmisión. Sí, buenos días, hermano. Ok, consultita más que todo. Es que yo en algún momento había entendido que para la iglesia de Esmirna, ese versículo específicamente obedecía al cumplimiento de una promesa en donde, o más bien de algo que ya se había dado, que esos 10 días eran, por ejemplo, los 10, ¿cómo se llama?, emperadores, ¿verdad?, que vinieron después hasta el momento de Constantino, que vino una gran persecución sobre los cristianos y que los quemaban y todo, y que bueno, y que posteriormente ya digamos como que hubo ahí algún tipo de cambio en ese sentido. Entiendo obviamente que el Apocalipsis son del ayer, del hoy y del de mañana, ¿verdad? Pero entonces, ¿esa interpretación es cerrada o sí se aplica o cómo se entiende? Ok, como profesor del seminario le voy a responder, y no como pastor. Una suposición es tan válida como otra suposición. O sea, eso que usted está hablando de los 10 emperadores, esto es una suposición, porque si usted se pone a ver, estos 10 emperadores también pasaron ahí entre 200 años o un poquito más, ¿verdad? Esa es una suposición. Los eruditos lo que interpretan de esos 10 por 10 días es que es por un corto tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto? No lo podemos saber. ¿Cómo? No lo podemos saber. Pero entonces, una suposición es tan válida como cualquier otra suposición. Sí. Muy bien, hermanos. Entonces,
Él mismo nos dará las fuerzas, nos dará la gracia, nos se va a encargar de nosotros. Del Padre proviene entonces toda buena dádiva. ¿No es cierto que eso es lo que dice Santiago 1:17? Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ninguna variación en Él. Todo lo que Él permite en nuestra vida, absolutamente todo lo que Él permite en nuestra vida, lleva un propósito. Tiene un propósito. Y nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a madurar. Pero suave, porque hay veces que no es que Dios permite procesos en mi vida, sino que yo mismo me he metido en algunos procesos. Pues mi Dios también es muy capaz de, cuando yo siembro limones ácidos, hacer una limonada bien sabrosa en mi vida. Él es capaz de tomar mis errores y transformarlos en una gran lección para mi vida. Mis hermanos, Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Estoy leyendo yo para poder aprovechar un poco el tiempo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vea, y no solo esto, y usted puede leer del 1 al 3, donde él viene hablando de cosas muy bonitas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, hay un asunto de conocimiento. A veces la gente dice, estoy pasando por algo y no sé por qué. Estoy pasando por algo y necesito que Dios me responda porque yo no tengo ni idea. Aquí hay una razón. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando estemos en una prueba, cuando estemos pasando por persecuciones, por difíciles que sean, nosotros tenemos que entender que todo eso va a llevarnos a una maduración en Cristo, a poder ser cada vez más parecidos a Cristo. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4, dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo, ojo, esté sumamente contento cuando os halléis en diversas pruebas. Y les he hablado de la palabra poikilos, ¿verdad? Que quiere decir de diferentes formas y en diferentes direcciones. Cuando ustedes estén recibiendo pruebas de todo tipo y por todas las direcciones, dice la palabra del Señor, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, sabiendo, otra vez conocimiento, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. ¿Qué quiere decir? Completos en Cristo, porque nadie es perfecto, pero sí podemos llegar a ser perfectos, podemos llegar a ser completos. No somos perfectos, pero podemos ir siendo perfectibles. Amén. Podemos ir mejorando, podemos ir cambiando, podemos ir dejando las cosas que nos están afectando. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, mis hermanos, como segundo punto, la persecución pasa y Dios nos da la corona de la vida. Corona, mis hermanos, que quiere decir, pasaste por las aflicciones, pasaste por la prueba, pero yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida, la frase corona de la vida también puede traducirse como la corona que es vida. Esa corona es la evidencia de la victoria sobre Satanás en medio de la tribulación. Repito, esta corona es la evidencia de la victoria sobre Satanás en medio de la tribulación. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que en medio de la prueba, en medio de la persecución, yo puedo tener un galardón tan hermoso como la corona de la vida. Dios no pasa desapercibida la persecución, sino que está para consolarnos, para fortalecer a sus hijos en los momentos más difíciles de sus vidas. Anoche que he estado desde anoche hablando con la hermana Rosalía y tiene una fortaleza impresionante. ¿Por qué? Porque Dios está con ella en medio de la prueba. Amén. De eso estamos hablando. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Las grandes luchas nacen de grandes batallas, y los grandes triunfos nacen de grandes batallas. Hay gente que quiere tener grandes triunfos en pequeñas batallas. Y así no funciona. Para tener un gran triunfo hay que tener una gran batalla. Mis hermanos, primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿De qué te estás privando? ¿De qué nos estamos privando nosotros mismos para poder alcanzar esas coronas, esos galardones? Por eso Pablo toma este versículo y dice: todo el que lucha, de todo se abstiene. Si tiene que levantarse a las 3 de la mañana, se levanta a las 3 de la mañana. Si tiene que dejar de comer chicharrones, deja de comer chicharrones. Si tiene que dejar de trasnochar, deja de trasnochar. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar una corona corruptible. ¿Y nosotros de qué nos privamos para alcanzar una corona incorruptible? Es que, mis hermanos, la vida cristiana no es jugando. Segunda de Timoteo, una lucha es una lucha genera gran esfuerzo. Las luchas no son fáciles. El premio es hermoso, valioso y procede de las manos de Dios, pero es una lucha. Cuando usted se dedica a buscar de Dios, usted tiene una lucha diaria. El punto aquí es: estoy luchando. Como una vez me preguntaba: pastor, es que yo lucho con esto y lucho con esto y sigo adelante y lucho, hermano. Yo estoy bien. Sí, usted está bien, estamos en una lucha. Usted lucha en unas cosas, yo lucho en otras. Pero estamos en una lucha y necesitamos seguir adelante con valentía en esa lucha. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 4 y 5. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración de justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Casi nada. Yo, dice Pablo, yo me siento feliz y estoy orando por ustedes y doy gracias a Dios por la paciencia y doy gracias a Dios por la fe y doy gracias a Dios porque está soportando las tribulaciones. Mientras otro tipo de cristianismo dice que no quiere padecer, que quiere solo las grandes promesas de Dios.
Pero mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Cuando nosotros leemos pasajes como lo del hijo pródigo, y vemos en escenario a un padre acaudalado, y vemos en el escenario a un hijo que lo tiene todo sirviéndole a su padre, y vemos en el escenario un hijo tonto, majadero y necio. Pero ¿quién soy yo? Es que a veces nos sentimos como el papá. Pero realmente yo soy el necio. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice la palabra de Dios que si nosotros hiciéramos todo lo que Dios nos pide, seríamos siervos inútiles. O sea que yo ni a siervo inútil llego, porque todavía no he hecho todo lo que Dios me pide, ni siquiera a siervo inútil llego. Es una lucha, hermanos, es una guerra lo que estamos nosotros pasando. Tenidos por dignos, les dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, el cristianismo no es en sí mismo digno del reino. Los sufrimientos no necesariamente lo hacen digno. No hay nada que nos haga merecer el reino de Dios, nada. Por muy buen hijo que usted sea, por muy buena hija que usted sea, porque aunque usted se lea la Biblia 3 veces al año completa, porque asista a todos los cultos, porque evangelice, no nos merecemos la gracia de Dios. Por eso Efesios capítulo 2 nos dice, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Solo por la gracia perdonadora de Dios somos tenidos por dignos. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, punto. Y gracias a Dios que Dios siguió ahí dando su palabra. Pero si yo solamente leo esto, porque la paga del pecado es muerte, y si yo soy pecador, entonces ¿cuál es mi paga? La muerte. Pero sigue diciendo el Señor, mas la dádiva de Dios, y esa dádiva es ese regalo inmerecido de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La corona de la vida es la recompensa directa de Dios para sus hijos perseguidos. Así que las tribulaciones son el camino hacia la victoria evidente de el Hijo de Dios. Y por último, la persecución pasa y Dios nos va a dar la victoria. Y me encantó una vez que estuve en una conferencia y escuché al conferencista diciendo esto. Hay muchos cristianos que andan guindándose sus victorias. Y los escucha usted dando testimonio. Y yo esto, y yo aquello, y yo hice, y yo dije, y yo aquí, y yo allá. Cuando realmente la victoria la gana Dios, pero en su gracia la comparte conmigo. Pero Él es el que gana las victorias. No soy yo, es Él. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De absolutamente todas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué lindo.
Sí, a veces las persecuciones son tan fuertes. Y lo hemos visto en lágrimas de personas que nos cuentan su historia. Y como les dije el domingo pasado, esos videos no son para movernos a las emociones, no. Es para mover nuestro corazón. Para darnos cuenta, mis hermanos, que nosotros en unos cuantos domingos vamos a estar celebrando 64 años, ¿verdad? ¿Estoy bien? 64 años de aniversario de la iglesia. Mientras otros no han podido celebrar 2 o 3 seguidos, porque quizás en el primer año, ya anticos de cumplir el primer año, han sido perseguidos. Otros metidos en la cárcel, otros desplazados. Y estamos hablando de la realidad hoy en día, en este mundo que vivimos. Segunda de Corintios, Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Pero por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Tribulaciones que son cortas en algunos casos. En algunos casos la tribulación ha durado lo que llega una bala desde el cañón a la cabeza del cristiano. Perdón que sea tan específico. Pero a veces la tribulación eso es lo que ha durado. Y a veces la tribulación dura con un corazón desgarrado para el resto de su vida. Después de perder un hijo, después de perder un padre. Pero pasa. Y el Señor dará los galardones a cada uno de sus hijos. Hay mucho por lo que debemos estar orando, amén. Mucho. Muchos hermanos en Cristo están pasando por momentos muy complicados en el mundo. Confío en Dios que estas clases nos hayan ayudado, nos puedan haber ayudado de una manera diferente a abrir nuestros ojos y observar los temas de la persecución actual. Dios quiera que lo que falta de este año no nos acostemos un solo día sin antes orar por los cristianos en el mundo que están padeciendo persecución. Vamos a ver un video de una hermana que se llama Jenny o Jenny, no sé. Es un video que pasó en Afganistán. Vamos a ver si lo tenemos listo. Okay, mientras tenemos el video, no sé si hay alguna pregunta o alguna participación. Hermano, sí, hermanito Marco. Sí. Atrás está el sonidista, mi hermano, no se preocupe, mi hermanito, me le ayuda ahí. Ahí le van a dar otro micrófono ahí. Gracias. Tengo una duda. Una vez escuché hace años de que me dijeron que los musulmanes aceptan los primeros libros de la Biblia porque ahí está la historia de Ismael. ¿Qué de cierto hay? Porque tengo Pentateuco. Los 5 libros. Sí la aceptan, pero en lugar de Isaac es Ismael el hijo de la promesa. O sea, la condicionan. Sí, gracias. Sí, pero solo aceptan hasta ahí. Algunos. Ok, veamos este video, mis hermanos. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío,
mi Dios, en quien confiaré. Nosotros recibimos este llamado del Señor. El Señor tiene un propósito para nosotros como familia, para vivir nuestras vidas por Él, una vida de servicio a favor de los afganos. Y aquí estamos. Dios toma nuestras vidas y es con nosotros lo que encuentres agradable y bueno para tu propósito. Era un día normal para nosotros. Werner fue a la oficina y estaba enseñando esa mañana. De hecho, esa era la rutina de todos los días. En cuanto a los niños, si no era fin de semana o si no interactuaban con sus amigos, estaban haciendo sus tareas. Ambos tienen una estrecha relación con el Señor y tienen esta hambre por el Señor, que es muy preciosa. Ellos están creciendo en su fe día a día. Y es maravilloso ser su madre y ver cómo crecen. Y viven para el Señor en un lugar como Afganistán. La cosa más maravillosa que un padre puede hacer para sus hijos es criarlos en los caminos del Señor para que conozcan quién es su Creador y que puedan tener una relación de amor con el Señor y vivir su vida para ese propósito. Me pregunté muchas veces, Señor, ¿este es el lugar en donde quieres que estemos? Por todas las dificultades y desafíos, podemos perder nuestras vidas en cualquier momento por el Señor. Cuando veo eso en el ámbito espiritual, yo sé que Él no nos trajo a un lugar como Afganistán para abandonarnos, sino que Él tiene un plan y un propósito para estar aquí. Por eso sé al 100% que estamos en el lugar correcto, que estamos siendo obedientes al llamado. Señor, ayúdanos. Yo les hubiera dicho a mis hijos, a Jean-Pierre y Rodé, hoy enfrentarán un día muy difícil. Yo no estaré ahí para ayudarlos. Y papi tampoco estará ahí para ayudarlos. Pero Jesús iba a estar ahí para ayudarlos, iba a hacerlo. Él prometió que nunca nos dejaría ni abandonaría. Tenemos que salir de aquí, Jean-Pierre. Vamos, tenemos que salir ahora. Yo creo que ellos están frente al trono del Señor adorándolo, alabándolo, glorificándolo. Y que están esperándome a que termine la carrera también. Amén. Puestos en pie, mis hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. No sé si mi hermano Daniel puede pasar y tener esta oración. No olvidemos que la próxima semana va a estar el
el hermano promotor de La Voz de los Mártires. Ellos, repito, reitero, ellos no andan buscando ofrendas de iglesias. Ellos andan buscando iglesias que nos comprometamos a orar por todos los cristianos que están siendo perseguidos en el mundo. Oramos. Padre Celestial, amante.